Hola, 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 bienvenidos a este canal de economía, sin salir de casa. Hoy vamos a ver un concepto que es muy importante dentro de lo que es la opinión pública, dentro de lo que es la vida de las personas. Es la inflación. Básicamente hoy vamos a tratar lo que es el índice de precios al consumo, el llamado IPC. Imaginemos nuestra economía va navegando por un océano y de repente tenemos enfrente un iceberg, un témpano de hielo. Va a haber una parte que vamos a poder ver. Esa parte, en el caso de la inflación, es el aumento de precios. Sin embargo, hay otra parte que está por debajo del agua y que no la vemos. Esa parte es la caída del valor de la moneda con respecto a una canasta de bienes y servicios. O sea, que la inflación la podemos ver de dos puntos de vista. Pero hay un tercero. Para eso vamos a ver lo que son las definiciones de inflación. La primera definición que vamos a tomar es el aumento generalizado del nivel de precios de una economía. La segunda definición es la pérdida de valor de una moneda con respecto a una canasta de bienes y servicios. Y remarco esto, con respecto a una canasta de bienes y servicios. La última definición es la pérdida de poder adquisitivo de aquellos agentes que tienen ingresos en las monedas que está sufriendo el efecto de la pérdida de valor. Vamos a concentrarnos en el video de hoy en la primera definición, el aumento generalizado del nivel de precios de una economía. Ahora, ¿cómo medimos esa inflación? La medimos a través de lo que es el IPC. El IPC es el índice de precios al consumo. Es un índice porque es un número que utilizamos para medir algo. Es un precio. Perfectamente podría ser un índice de cantidad, de volumen físico. El IPC es un índice de precios. Es de consumo porque se obtiene a partir de una canasta de bienes y servicios representativa de lo que sería un consumidor tipo. Vamos a ver en un ejemplo cómo es que funciona el IPC y qué es lo que mide. Imaginemos que tenemos un momento cero, un momento inicial. En ese momento inicial tenemos nuestra economía. Imaginen que nuestra economía está representada por 100 hogares. De esos 100 hogares se toman 10. Sería una muestra representativa de todos los hogares de la economía. A esos 10 hogares lo que se les hace es preguntar qué y cuánto consumen mensualmente. A partir de esos datos se crea lo que es una canasta. Las canastas por lo general tienen lo que son divisiones. Vamos a utilizar para nuestra canasta, para el ejemplo, alimentos, salud, transporte y recreación. Esas 4 divisiones. En realidad son 12 las divisiones que se utilizan mundialmente. Dentro de esas divisiones vamos a tener artículos. Nuestros artículos son panflauta, carne picada, analgésicos, boletos y cine. Responde el que consumen. ¿Cuánto consumen? Se les preguntan y obtenemos que en el caso del panflauta se consumen 30 unidades. En el caso de la carne picada, 2 kilogramos. En el caso de los analgésicos, 1 blister. Para los boletos se consumen 40 boletos. Y de lo que es cine, se consume mensualmente 4 entradas. ¿Cuál es el precio unitario? Bueno, esto no se le pregunta a los hogares, sino se le preguntan a determinados comercios de referencia. El panflauta, imaginemos que los comercios de referencia lo venden 20 pesos. La carne picada, 100 pesos el kilo. Los analgésicos, 80 pesos el blister. Los boletos salen 30 pesos cada uno. Y las entradas salen 200 pesos
cada una. A partir de tener la cantidad consumida y el precio unitario de cada artículo, vamos a tener el valor de la canasta, que es la suma de cuánto es que gastan los hogares en cada uno de los artículos. En nuestro ejemplo, el valor de esta canasta sería de 2.880 pesos. Vamos a ver lo que son los pesos relativos o la ponderación de esta canasta. El pan flauta ocupa un 21% dentro de esta canasta, la carne picada un 7%, los analgésicos un 3%, los boletos ocupan un 42%. En nuestro caso sería el artículo más ponderado, más importante de la canasta. Y el cine ocupa un 27%, sumando el 100% de esa canasta. La canasta de consumo se considera representativa de un hogar tipo de la economía. No es solamente de los hogares a los cuales se hizo la encuesta, sino que representa el consumo de todos los hogares de la economía. Tiene una vigencia de 10 años. ¿Por qué? Porque es muy costoso en tiempo y en dinero hacer una canasta de consumo. Por eso es que se va renovando cada 10 años. Esto es una crítica. ¿Por qué? Porque en realidad los hogares cada vez van cambiando sus patrones de consumo más rápido. Por lo tanto, va quedando retrasado el tema de ver qué consumen a través de una canasta. Pero bueno, es lo que tenemos. Vamos a lo que es el IPC. El IPC, la fórmula general es el valor de la canasta en el momento T sobre el valor de la canasta en el momento 0. El valor de la canasta en el momento 0 es lo que llamamos el valor de la canasta en el año base. Y a eso lo multiplicamos por 100. Como en realidad estamos en el momento 0, en el año base, vamos a tener que el valor de la canasta en el momento T son 2.880 sobre el valor de la canasta en el año base, que son 2.880, y a eso lo multiplicamos por 100. El valor del IPC en el año base va a ser igual a 100. Estos no son ni cantidades ni tampoco son pesos, es un número. Vamos a suponer que pasa un tiempo y llegamos al momento 1. En el momento 1 se toma tal cual la canasta del momento 0. ¿Qué quiere decir? Se toman tanto los artículos como la cantidad consumida de cada uno de los artículos. Lo que sí se cambia son los precios. Se vuelve a consultar a los comercios de referencia por los precios unitarios de dichos artículos. Vamos a suponer que los nuevos precios son los que vemos en color rojo en la pantalla. Por último, vamos a obtener un valor de la canasta, pero esta vez del momento 1. En nuestro ejemplo, la canasta del momento 1 va a tener un valor de 3.744. Vamos nuevamente a ver la fórmula del IPC. Recuerden, es el valor de la canasta en el momento T sobre el valor de la canasta en el año base, y a eso lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto era el valor de la canasta que obtuvimos en el momento 1? 3.744. ¿Cuánto es el valor de la canasta en el momento 0? O sea, en el año base, 2.880. Hacemos esa división, multiplicamos por 100 y el resultado nos da 130. Ahora vamos a preguntarnos, ¿cuánto crecieron los precios entre el momento 0 y el momento 1? Y aquí está la fórmula de la inflación, del aumento de los precios. ¿Cómo lo medimos? El IPC del momento 1 menos el IPC del momento 0, y a eso lo dividimos entre el IPC del momento 0 y a todo eso lo multiplicamos por 100. En el momento 0 habíamos obtenido un valor del IPC igual a 100, y en el momento 1 el valor del IPC fueron 130. Si a esos valores los consideramos y los ponemos en la fórmula, vamos a obtener una inflación igual a un 30%. Vamos a tener, por un lado, la variación de los precios de cada uno de los artículos y la variación de precios en general. La variación de precios en general fue de un 30%. Sin embargo, la variación en los precios de los artículos fue distinta. La carne picada
aumentó un 82% su precio, pero su peso relativo es de 7%. Quiere decir que ese gran aumento de precios se va a estar reflejado solamente en el 7% de la canasta. Lo mismo ocurre con el pan flauta. La evolución de un 50% en el precio del pan flauta va a estar influida por su peso relativo en la canasta, que es del 21%. Observen los boletos. Los boletos tuvieron un aumento solo de un 17%, pero este aumento del 17% ocupa un 42% en lo que es el total de la canasta. Por eso es que vamos a tener distintas evoluciones en lo que es cada precio de lo que es el aumento de precios en general. Y eso tiene que ver con lo que son los pesos relativos de dichos artículos. En la realidad, y ahora sí, estos son datos de la realidad, tenemos lo que son las ponderaciones. Y acá vamos a tomar las divisiones reales. Como verán, son 12 divisiones, comenzando por alimentos y bebidas no alcohólicas, que en Uruguay pesa un 26%, 26,1%. Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes ocupan un 4,3%, y así sucesivamente. Vamos a comparar esto, que en realidad lo que muestra son los patrones de consumo de Uruguay, con lo que es la canasta del IPC para España. En España, los alimentos y bebidas no alcohólicas ocupan casi 20%, mientras que en Uruguay ocupa un 26%. Como verán, en Uruguay la canasta de consumo otorga más importancia a lo que son los alimentos y bebidas no alcohólicas que lo que es la canasta española. Si observamos en salud, vemos que en Uruguay la salud ocupa casi un 8% de la canasta. Sin embargo, en España el peso relativo es del 4%. Por lo tanto, podríamos decir que los uruguayos gastamos casi el doble de lo que gastan los españoles en lo que es salud. Miren en transporte, recreación y cultura y servicios de alojamiento y restaurante. Los uruguayos gastamos en transporte un 10%, mientras que los españoles gastan casi un 15%. En recreación y cultura, el peso que le damos en nuestra canasta de consumo es de un 6,5%, mientras que los españoles otorgan a la recreación y la cultura un 8,5%. Por otro lado, los restaurantes y servicios de alojamiento, los uruguayos consumimos un 7,7% de este tipo de artículos, mientras que en España eso tiene una ponderación del 12,1%. Se dice que los españoles son bastante más fiesteros de lo que son los uruguayos. Bueno, los números de las canastas de consumo así lo indican. Veamos lo que es la estructura de la canasta. Habíamos visto que la canasta de bienes y servicios se clasifica por lo que son divisiones, pero dentro de las divisiones podemos ver que está subdividida por grupo. Los grupos a su vez están subdivididos por clase. Las clases están subdivididas por familias y las familias están subdivididas por artículo. Vamos a un ejemplo. Dentro de lo que es la división alimentos y bebidas no alcohólicas tenemos el grupo de alimentos. Dentro del grupo de alimentos vamos a tener la clase pan y cereales. Dentro de la clase pan y cereales vamos a tener la familia de panes y bizcochos, y dentro de esta familia vamos a tener el artículo pan flauta. En Uruguay, en la canasta total país, el pan flauta ocupa un 1,14%. Si vemos lo que es el arroz, bueno, el arroz está dentro de lo que es la misma división, el mismo grupo, la misma clase, pero lo que cambia es la familia. El arroz está dentro de la familia arroz, harinas y otros cereales.
El arroz ocupa en la canasta del total país de 0,38-36%. El asado de tira, muy importante para lo que es un uruguayo, está dentro de lo que es la división alimentos y bebidas no alcohólicas, dentro del grupo alimentos, dentro de la clase carne, dentro de la familia carne fresca de vacuno, dentro de lo que es el artículo asado de tira. En Uruguay, en la canasta del total país, ocupa un 0,7%. La nafta ocupa un 1,61%. El papel higiénico ocupa un 0,24%. Y así podríamos seguir con distintos artículos. Ahora vamos a hacer comentarios sobre las canastas. En Uruguay tenemos 3 canastas. Una canasta que representa el consumo del total país, otra que representa el consumo de Montevideo y otra que representa el consumo del interior. Vamos a ver algunos artículos y cuánto pesan en cada una de esas canastas para ver que son diferentes. El azúcar ocupa un 0,35% en lo que es la canasta del total país. Pero observen esto, en Montevideo el azúcar se consume en un 0,24% de lo que es la canasta total, mientras que en el interior se consume un 0,5%. ¿Qué estamos viendo acá? Que en el interior se consume el doble de azúcar que en Montevideo. Si vamos a lo que es el servicio de transporte local, o sea, de ómnibus local, para el total país, este servicio ocupa un 1,39%. Veamos la diferencia entre Montevideo e interior. En Montevideo, el ómnibus local ocupa en la canasta un 2 y pico por ciento, mientras que en el interior ocupa un 0,53%. ¿Qué vemos acá? Que en Montevideo se gasta 4 veces más de boletos de ómnibus dentro de la ciudad que en lo que es en el interior. Otros comentarios. Si analizamos lo que es el cálculo de la inflación en Argentina, podríamos encontrar 7 canastas. Una canasta que sería la canasta del total de Argentina, pero luego hay otras 6 canastas. Una canasta que representa el consumo de el Gran Buenos Aires, otra que representa el consumo de la zona pampeana, otra del noreste, otra del noroeste, otra de Cuyo, y por último vamos a tener una canasta que está representando el consumo de la región patagónica. Otro comentario. Imaginen que tenemos un hogar, el hogar número 1. En ese hogar número 1 viven personas muy futboleras. Como son futboleros, van todos los fines de semana al estadio, tienen una suscripción de cable a partidos y canales de deporte. A su vez, compran bastantes camisetas e indumentaria deportiva. Tenemos un hogar 2. Este hogar 2 no le gusta el fútbol, pero sí le gusta viajar. En el hogar 2 van a haber mucho gasto de pasajes aéreos, de hoteles y de restaurantes. Por último tenemos un hogar 3, el cual tiene un bebé. En el hogar 3 ni son futboleros ni son viajeros. En el hogar 3 se consume mucho pañal, complemento alimentario y ropa para bebé. Si solamente las entradas al estadio aumentan su precio, al único que le va a estar afectando es al hogar 1. No se van a estar viendo afectados ni el hogar 2 ni el hogar 3. Si fueran los pasajes aéreos los que aumentan su precio y todo el resto sigue igual, a los únicos que va a estar afectando esto va a ser al hogar 2. Si por el contrario fueran los pañales los únicos que están aumentando su precio, en la realidad al único hogar que va a estar impactando es al hogar 3. No va a estar impactando ni al hogar 1 ni al hogar 2. Sin embargo, imaginemos que todos estos artículos o servicios están dentro de lo que es el cálculo del IPC.
Bien, si están dentro del cálculo del IPC y solamente aumenta de precio los pañales, el IPC va a estar influido por ese aumento de los pañales. Vamos a otra cosa. Vamos a lo que es la difusión del IPC. ¿Cuál es el organismo responsable en Uruguay? El Instituto Nacional de Estadística, el cual publica de forma mensual ese índice. ¿Y en qué momento? A principios de cada mes se está publicando lo que fue el índice del mes anterior. ¿Cómo lo publica? A partir de lo que son boletines técnicos. En los boletines técnicos vamos a encontrar el análisis de todo lo que es el aumento de los precios, pero los principales resultados son el valor del índice, la variación mensual del mes de referencia, la variación anual, o sea, lo acumulado desde el comienzo del año hasta el mes de referencia, y la variación en los últimos 12 meses. Quiere decir que son del mes de referencia para atrás 12 meses. En realidad, el dato más publicado, el dato más analizado, justamente es el último, la variación en los 12 meses, o lo que también se llama el año móvil. Si vamos a los datos de la realidad, vamos a ver lo que es la inflación en Uruguay. Vemos lo que es la inflación de un año, la evolución de esa inflación. En el momento que estoy haciendo el video, en el mes anterior, se registró un porcentaje de un 9,79%. Ese porcentaje viene cayendo de haber tenido un pico de más de 10%. ¿Por qué este pico de más del 10%? Bueno, quizás pueda ser explicado por el tema de la pandemia y la emergencia sanitaria. Ahora, si vemos la evolución de la inflación desde que se tienen datos, que eso es en la década del 30, podemos ver tres regiones bien definidas. Vamos a ver al principio un periodo de inflación controlada y después de los 90 también de una inflación controlada. Ahora, en el medio, entre finales del 50 y terminando los 90, vamos a ver un periodo de mucha inestabilidad en lo que es la inflación. O sea, vamos a tener tasas de inflación muy altas y como ven en el gráfico se muestran determinados valles. Esos valles representan políticas de estabilización fracasadas. Estamos viendo una que fue la tablita de 1982. Si recuerdan el video que hicimos de crecimiento económico, hablamos que en 1982 hubo una crisis económica que se le llamó la tablita. Bueno, cuando se dio esa crisis fue cuando esa política de estabilización fracasó. Otra política de estabilización que podemos encontrar es en 1968 y está dada por lo que fue la congelación de precios y salarios de ese año. También fue un plan de estabilización que fracasó. Fue en los 90 que los planes de estabilización de la inflación tuvieron éxito. Ahora, si ven el último periodo de inflación controlada, van a ver un pico. Ese pico está dado en lo que es el 2002 y está provocado por la crisis financiera del 2002. Ahora, fíjense en una cosa. Ese pico se dio por esa crisis y luego volvió a la senda de control. Espero que les haya gustado el tema, es un tema muy importante y es un tema que en los medios de prensa siempre se está hablando. Vamos a tener 2 videos más sobre inflación, así que todavía no terminamos de hablar de esta variable. Hasta la próxima, nos vemos. Chau, chau.